hemos definido ya la situación pared de fin de pared. Sin embargo, normalmente un tabique nunca se encuentra solo, sino que se encuentra formando parte de un conjunto, de forma que la situación de fin de pared suele ser poco habitual. En este caso, la única situación fin de pared es esta de aquí. Para poder visualizar el resto de situaciones, en pantalla nos vamos a módulo elemento, ver la situación de pared y observaremos cómo efectivamente la situación de fin de pared es esta de aquí. Otras situaciones habituales son la situación en ángulo 90 grados o situación de pared en esquina, donde dos tabiques se unen en un ángulo de 90 grados. Esta suele ser la situación más habitual, donde las caras de referencia corresponden al lado interior del ángulo. Sin embargo, por ejemplo, esta es una situación pared diferente, donde las caras de referencia corresponden a la cara exterior del ángulo. Otra situación pared es la situación en T, donde un tabique ataca a otro perpendicularmente a este. En este caso tenemos dos situaciones aquí, por ejemplo, dos situaciones diferentes donde las dos caras de referencia, que suelen ser las caras interiores, se tocan en un punto, y el otro caso en el que una cara de referencia está al otro lado de la cara de referencia del tabique al que ataca. Otra situación son, por ejemplo, las uniones en línea, las juntas de montaje, cuando dividimos un tabique muy largo. Otra situación, las aperturas, cuando hablamos de puertas y ventanas. Dos situaciones en ángulo más son lo que le denominamos en ángulo fijo, cuando dos tabiques se encuentran a 45 grados y uno se diseña sobre el otro, y la otra situación en ángulo variable, cuando los ángulos no son 90 grados y la unión entre tabiques es mediante la bisectriz. Cada una de estas líneas corresponde, cuando nos vamos a añadir módulo elemento, ajustes, entramos en la carpeta que estamos definiendo. Cada una de estas líneas, decimos, corresponde con cada uno de estos archivos. Ángulo 90 grados, ángulo pared variable, ángulo fijo, fin de pared, normalmente en cruz, junta en T, división o en montaje y apertura. ¿Cómo definir la situación de pared con un ángulo de 90 grados? Para ello vamos a partir del detalle que hemos definido ya previamente de fin de pared. Como vamos a partir de este detalle, es necesario estar seguros de que todos los ajustes han sido bien definidos en este detalle, que funciona bien, que los materiales y que los nombres están bien definidos. Además, es necesario que el conjunto de piezas estén bien ajustados a la hora de definir los planos. Por ejemplo, la estructura, control E, observamos cómo en exportar ajustes los parámetros están bien definidos para la estructura, para los tabiques interiores, y para las capas exteriores. Una vez bien definido y comprobado este detalle, con control C lo copio en el nuevo detalle de situación de pared, ángulo 90 grados, es decir, añadir módulo elemento, ajustes, carpeta de detalles, no guardo este, ángulo 90 grados, y pego este detalle. Lo pego siempre sobre el suelo, es decir, el punto inferior de este tabique tiene que tener una altitud de 0 milímetros. ¿Cómo? Alt Z, valor 0, y lo pego en este caso, por ejemplo, aquí. Toda unión en esquina, en modificar, módulo elemento, situación pared, consta de dos tabiques, uno grande y uno pequeño. El grande y el pequeño. ¿Cuál es la estructura? Bueno, en este caso, tanto el grande como el pequeño tienen las caras de referencia en el interior del ángulo, es decir, la situación 1, 1A, 1B. En el caso contrario, las caras de referencia están hacia el exterior, sería la situación 2, 2A y 2B.
La tercera y la cuarta de las opciones se reservan para tabiques interiores. En cuanto a tabiques exteriores, solo se suelen utilizar estas dos. Vamos a empezar por la situación 1. El tabique, en general, explicando amarillo, muere, ataca al tabique rojo. Normalmente, esta es la situación 1B y esta es la situación 1A. Para mantener esta estructura, vamos a diseñar el tabique alargado, el más grande, en vertical y el tabique más corto en horizontal. Definimos a mano con un ángulo de 45 grados menos 45. Bien, y copiar por simetría. Muy bien. Este va a ser el tabique grande, es decir, modificar módulo elemento situación pared, nueva situación pared. Decíamos que el tabique rojo, que en este caso es un F1, va a atacar, perdón, el tabique amarillo va a atacar al tabique rojo, el tabique amarillo F1 va a atacar al tabique rojo también F1, en donde el que tenemos activo en este momento va a ser el grande, va a ser la situación 1A. Ocultamos y en este caso modificar módulo elemento situación pared, nueva situación pared, en la misma situación el tabique amarillo F1 ataca al tabique rojo F1, pero en este caso estamos hablando del tabique más corto y también el horizontal, la situación 1B. Eso es. Desplazamos el nudo normalmente, desplazar según X hacia el centro o hacia el interior, para que no se confundan aquí los dos nudos, 5 y menos 500. Y comenzamos la preparación del detalle. Es decir, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, activar el tabique, o también si activo un elemento con control A, Y, puedo activar todos los elementos de la misma situación pared. Voy a visualizar solamente esto y digo entonces control A, Y, desplazar hasta el punto, perdón, desplazar según Y para comprobar la, la horizontalidad de los desplazamientos hasta aquí. Desplazar con control botón derecho cambio el punto activo de sitio, desplazar según X hasta aquí, descopiar según Y hasta aquí, 1 sería desplazar según X hasta aquí, desplazar según Y hasta aquí, desplazar según X hasta aquí, desplazar según Y hasta aquí, desplazar según Y hasta aquí y desplazar según X hasta aquí. Vamos definiendo poco a poco el detalle. Desplazar según Y hasta aquí y desplazar según X hasta aquí. Suprimo la línea de ayuda y ese sería en principio la solución de mi detalle constructivo. Puede haber muchos otros. En siguiente lugar, los montantes hay que colocarlos en el centro de sus respectivos paneles de USB. Y podemos comenzar a definir las características de este detalle. Para acabar este detalle vamos a mostrar en otro ejemplo cómo podemos cortar el revestimiento interior para que coincida a ejes con los montantes. Es decir, esta pieza habrá que copiarla según X hasta que coincida y esta primera pieza habrá que cortarla más corta.
por aquí. De la misma manera hacemos con el otro lado 6 y hasta que coincidan los bordes de revestimiento interior y exterior, cortamos el trozo inicial por aquí. Ahí está. Bien, estos dos primeros trozos, perdón, con control E decimos que no se van a repartir, claro, cada 1200 milímetros porque son más cortos y van a representar el fin de la repartición del eje longitudinal. Aceptar. Sin embargo, estos dos más extremos sí que se van a repartir cada 1200, no van a representar el fin de la repartición y sin embargo no los vamos a poner al final de la pared, ya que el final de la pared está ocupado por estos dos. Acepto y OK. Guardo, control S. Vaya, me dice que la cantidad de nudos no corresponde a la situación. ¿Desea verdaderamente guardar? No. ¿Qué quiere decir? Que en este caso hay más nudos o más situaciones de las que realmente pueden existir. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, pues yo he definido la situación F1, F11A y F1, F11B. ¿Qué pasa? Que aquí ya existía esa situación anteriormente, F1, F11A, etc. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el programa no sabe a cuál de las dos atender. Voy a borrar la original y me quedo con la nueva. Ahora sí, guardo y hago la comprobación en el 3D. En este ejemplo, por ejemplo, cojo estos dos tabiques y con la tecla Alt-E hago la comprobación. Axonometría, oculto las envolturas y con texturas compruebo que todas las piezas estén en su posición. Para finalizar este detalle es necesario tener en cuenta no solamente la unión en esquina donde las dos caras de referencia son interiores, sino también, por ejemplo, esta situación donde las dos caras de referencia son exteriores. Es decir, son 4 las posibilidades. Esta ya hemos definido y tendremos que definir como mínimo esta situación para paredes exteriores y estas dos para paredes interiores. Una vez comprendido el funcionamiento de este sistema, es equivalente el resto de ellos.